De verdad que comparto con vos amistad, estima y una gran admiración. Y como siempre es un gusto poder estar compartiendo con vos y con todas las personas en este curso. Em, voy a... Vamos a ver si no me gana la tecnología. Si me gana la tecnología, ahí estamos. Ya estás compartiendo. Ok, ahí creo que vamos a estar bien. Solo que no tengo el cursor aquí. Hablar de trauma craneoencefálico es seguramente uno de los temas que a las personas que nos dedicamos a la especialidad del cerebro nos fascina mucho. El trauma de cráneo es fascinante desde entender las causas del por qué surge, los posibles tratamientos, el análisis diagnóstico y también las consecuencias que pueden haber después de este tipo de lesiones. No pasé de recordar que mientras estaba revisando literatura para esta charla, en algún momento de la residencia, probablemente hasta lo compartimos con Fernando, pero siempre mencionábamos que hacer deporte, obviamente en sentido de broma, no era saludable porque nos tocaba los fines de semana, sábados y domingos, filas de futbolistas esperando ser atendidos porque habían tenido algún golpe, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente es algo bastante frecuente y es algo que seguramente debemos de conocerlo para poder atenderlo de buena forma. Esta es una imagen que siempre coloco en mis charlas y es de que a veces cuando queremos hablar de cerebro, o al menos en los primeros años de mi formación como médico me pasaba a hablar de cerebro, se convertía como en una dinámica de algo muy complejo y difícil de analizar y a veces nos cuesta como poder hacer una buena interpretación de lo que es una evaluación cerebral adecuada, ¿verdad? Y lo que es salud cerebral. Sin embargo, conforme han pasado el tiempo, pues obviamente concibo de que hay una forma bastante ordenada de cómo pasar de un concepto pues bastante difícil de concebir respecto al cerebro a algo que es un poquito, digamos, como más sencillo, ¿verdad? Pues teniendo eso en cuenta, he tratado ahí de preparar cosas muy sencillas y prácticas de las cuales podemos platicar respecto a lo que es el trauma de cráneo asociado a los deportes. Comparto yo una fascinación también con mi hijo en el fútbol americano y definitivamente pues hablar de trauma de cráneo en deportes es inevitable no concebirlo y vamos a hablar también de algunos otros deportes más. Cuando platicábamos con Fernando acerca de esta charla, nos surgía de alguna forma jocosa el mencionar cuáles son los deportes que pueden estar relacionados con realmente el trauma de cráneo, ¿verdad? Y definitivamente que cuando uno revisa aspectos de términos en la literatura, casi que se concibe el trauma de cráneo relacionado a deportes con lo que es el trauma del boxeador, ¿verdad? O el trauma pugilístico. Y es de que alrededor a mediados de siglo del año pasado, ya se empieza a platicar acerca de algunos trastornos que los boxeadores empiezan a tener respecto a los golpes repetitivos que van teniendo y cómo esos pueden tener consecuencias a largo plazo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva de que cuando uno habla de trauma de cráneo, uno tiene que, digamos, como tener un concepto, ¿verdad? Tenemos traumas que van a representar
síntomas agudos, inmediatos, y algunos pueden ser catastróficos. De hecho, pues obviamente los números que uno logra encontrar usualmente son de literatura norteamericana, pero pues obviamente hay más de un centenar de deportistas fallecidos por el boxeo, ¿verdad? Relacionados a trauma de cráneo. Pero como decía, hay traumas que son agudos y hay traumas que son crónicos. Y vamos a hablar de los dos más comunes en cada uno de ellos, ¿verdad? Tanto del trauma agudo como del trauma crónico. Es de mencionar también de que aparece ya en la literatura algunos estudios en donde evidentemente hay deportes que son más frecuentes en donde el trauma de cráneo puede representar alguna lesión para el atleta. En algunos de los artículos revisados, pues obviamente hablan de varios deportes, pero hay algunos que tienen mucho mayor riesgo, ¿verdad? Por mencionar algunos, el soccer, el fútbol como lo conocemos en Latinoamérica, el fútbol americano, que en la literatura norteamericana, el boxeo y el rugby representan, y el fútbol, ya mencionaba el fútbol americano, representan algunos de los deportes que más chance de tener trauma. Pero algo que es bien importante es de que cuando uno analiza los números de las lesiones asociadas, lesiones cerebrales asociadas a deportes, no solamente los deportistas de alto rendimiento o que pertenecen a ligas ya profesionales son las que están con riesgos de tener trauma de cráneo, sino que prácticamente todos los que estemos con la rutina, el hobby o la disciplina de practicar algún deporte, estamos expuestos a alguno de ellos. Entonces es bien importante que todos conozcamos al respecto, sobre todo porque se menciona que el primer contacto o la primera ayuda que llega hacia una persona que tiene un trauma cerebral relacionado al deporte llega usualmente de los entrenadores o de las personas que acompañan al juego, y raras veces realmente hay, digamos, pues obviamente algún médico especialista que pueda dar ese apoyo, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante como que nosotros podamos manejar ese tema de forma bastante oportuna. Evidentemente de que dentro de la misma literatura se mencionan que este tema ahora se ha vuelto mediático, e inclusive dentro de los mismos médicos el tema se vuelve tan mediático pues ahora con el acceso a las plataformas de streaming de películas, pues la película de Will Smith en donde son eventos basados en la vida real, sobre todo de cómo se documentan ya los hallazgos, es en personas ya post-mortem, de cómo el cerebro empieza a tener alteraciones. Esto pues habla de los primeros es exactamente la médica de lo que antes se decía, pues obviamente el trauma boxeador, pero obviamente este se ha convertido en un tema pues bastante mediático y eso en cierta forma que también nos interesamos más en conocer y poder tener como un buen manejo de este tipo de lesiones. De tópicos, definición, anatomía, epidemiología, clasificación de las conmociones cerebrales, las consecuencias neurológicas y las pautas para retornar a la actividad deportiva, es decir, cuándo decidir a una persona que ha tenido un daño cerebral, pues puede ya retornar a una actividad competitiva o atlética de forma bastante normal. Esta es otra de las diapositivas que me gusta siempre mencionar. El trauma de cráneo es tan antiguo como al parecer la historia de la humanidad. Siempre han habido traumas de cráneo y no dejo de mencionar que seguramente en ese pasaje bíblico de David y Goliat,
pues seguramente el joven David y el pequeño David provocó un trauma de cráneo importante en Goliat y por eso es de que se gana la batalla. Y teniendo pues también documentación en papiros egipcios en donde se sabe de que hay una persona que ha tenido un golpe y que genera síntomas importantes como para poder llegar al diagnóstico de un trauma de cráneo, como puede ser la debilidad de alguno de los cuerpos, la pérdida de la conciencia o inclusive la confusión. Es decir, el trauma de cráneo es tan antiguo como el mismo ser humano. Y pues obviamente sabemos de que el mismo ser humano, pues competitivamente hablando, ha desarrollado pues ahí una cultura deportiva pues bastante antigua también y seguramente ha tenido una relación de ese tipo. Entrando ya un poquito a los temas de lo que es ya la definición del trauma de cráneo asociadas al deporte. Debemos de tener presentes de que hay dos tipos de lesiones cerebrales asociadas al deporte. Las lesiones cerebrales agudas, que vamos a hablar específicamente de lo que son las conmociones cerebrales, y las secuelas crónicas por lesiones cerebrales también relacionadas al deporte. Evidentemente, sí hay lesiones cerebrales agudas que pueden ser catastróficas, inclusive hasta pueden causar la muerte de una persona que ha sufrido pues algún golpe. Y obviamente pasa por los mecanismos directos del trauma ante el cual pudo haber surgido una lesión cerebral. Vamos a ver en diapositivas siguientes por qué pueden haber sangrados cerebrales, por qué pueden haber hematomas y sobre todo los epidurales que pueden ser catastróficos y cobrar la vida de los pacientes, hasta fracturas de cráneo, en donde recientemente me ha tocado ver un paciente practicador de softball, en donde queriendo robarse una base topa con otro jugador con la rodilla y pues presenta una fractura a nivel de la frente, ¿verdad? Entonces digamos que esas son las lesiones cerebrales agudas y sobre todo la conmoción cerebral, que es la que habitualmente vamos a estar buscando o vamos a querer diagnosticar en aquel joven, atleta o persona que haya tenido algún golpe de cráneo. Y cuando hablamos de secuelas crónicas, pues solamente estamos hablando de aquellas manifestaciones clínicas que se van a producir durante largo tiempo, pueden ser años o inclusive décadas después de estar expuestos a los traumas. Y algo que es bien importante es de que cuando nosotros hablamos sobre todo de la encefalopatía traumática crónica, que es a la que se refiere esta película de Will Smith, de la cual ya platicábamos, y obviamente es el mismo hallazgo cuando hablamos de los primeros síndromes cerebrales relacionados sobre todo al boxeo, nos vamos a dar cuenta de que hay un efecto acumulativo en cada uno de los traumas que la persona o que el atleta pueda sufrir, ¿verdad? Es decir, de que la exposición repetitiva a todos estos traumas sí provoca mayor riesgo de poder padecer ya deficiencias crónicas o secuelas inclusive a futuro. Inclusive riesgos aumentados de trastornos degenerativos, ¿verdad? Donde podemos hablar ya de estados demenciales, Parkinson, y no deja de también verse en la literatura que uno puede revisar, inclusive aquellas personas, digamos, con pensamientos suicidas relacionados pues, a estos mismos trastornos degenerativos. Las personas que tienen contusiones causadas por actividades deportivas tienen un riesgo de padecer consecuencias graves, como mencionábamos, incluyendo las conmociones cerebrales repetidas y daño cerebral permanente. A pesar de que en muchas de las oportunidades nosotros vemos de que tenemos pacientes que se recuperan rápidamente de un trauma de cráneo leve o mediano, sabemos de que esta exposición repetitiva puede causar ya daño cerebral permanente e irreversible, que sería obviamente una de las consecuencias crónicas más difíciles y más nefastas que puede sucederle a una persona dedicada al deporte. Dentro de la literatura que uno puede revisar, la Academia Americana de Neurología considero que es quienes tiene los mejores protocolos y sobre todo tiene revisiones que van guiadas y dirigidas sobre todo a las personas que tienen el primer contacto con los atletas, es decir, a los familiares, a los coaches,
a los mismos médicos que están de primera línea y tiene una serie de guías bastante interesantes y bastante concretas y basadas en la evidencia que vale la pena ir teniendo en cuenta y las vamos a ir revisando de a poco durante toda la charla. Y obviamente hay algunos conceptos que vale la pena ir definiendo, sobre todo para tratar de unificar algunos términos, porque cuando uno revisa algunos temas de, de trauma de cráneo, encontramos muchos términos que muchos son sinónimos, ¿verdad? Entonces, digamos que para fines, obviamente, de esta charla y para poder transmitir el mensaje, vamos a hablar sobre todo de la conmoción cerebral. Y la conmoción cerebral se define como alteración del estado mental secundaria a un trauma craneoencefálico, que puede ir acompañado o no de pérdida de la conciencia. ¿Y por qué es importante hablar un poquito de la pérdida de la conciencia? Porque no siempre necesitamos un paciente desmayado para hacer un diagnóstico de una conmoción cerebral. De hecho, vamos a ver en algunas diapositivas cómo hay inclusive signos y síntomas que nos van a ayudar a tener este diagnóstico y no necesariamente tener este paciente desmayado para poder hacer una interpretación de una conmoción cerebral. Y cuando hablamos de conmoción cerebral estamos hablando evidentemente de una manifestación aguda, es decir, algo que nosotros vamos a poder ver e interpretar inmediatamente después de que alguno de nuestros pacientes o jóvenes atletas tenga un golpe craneal. Es bien importante entender cuáles son las causas que nos pueden llevar a tener un trauma. Evidentemente, tenemos que hablar de mecanismos de aceleración y desaceleración respecto al movimiento que hay en el cráneo, pero claro está de que cuando la cabeza golpea con un objeto, cuando un objeto que va en movimiento golpea la cabeza, se pueden manifestar también los traumas de cráneo. Hay algunos aspectos bien interesantes respecto a cómo el cerebro se protege dentro del cráneo que vale la pena mencionar, porque así vamos a entender cómo los efectos de aceleración y desaceleración en nuestro cerebro o en nuestra cabeza pueden provocar estas lesiones. Evidentemente que cuando tenemos una caída, por ejemplo, cuando alguien juega de portero y pega directamente con el poste, pues obviamente el impacto directo genera un trauma. O por ejemplo, como el evento que yo mencionaba de los que practican, por ejemplo, softball o base, pues hemos visto también algunos casos en donde la misma pelota que viaja a velocidades increíbles, tanto del pitcher que lo lanza como en algún bateo, puede impactar el cráneo. Y evidentemente de que estos van a provocar lesiones directas en donde pueden haber fracturas. Esas fracturas pueden provocar también lesiones cerebral o inclusive la generación de coágulos de sangre, hematomas, que pueden ser subdurales o epidurales. Y estos últimos son los más graves. Pero también el efecto de aceleración, desaceleración y movimiento rotacional es el que genera sobre todo aquellos trastornos más crónicos en los traumas de cráneo. Y vamos a hablar obviamente ejemplos como el rugby, como el fútbol americano y como el boxeo. El cerebro utiliza el mismo mecanismo que los bebés en el líquido amniótico para protegerse de los traumas. Es decir, el cerebro vive rodeado de líquido, en este caso es el líquido cefalorraquídeo, y eso provoca de que tengamos un mecanismo de defensa a esos efectos de aceleración y desaceleración o movimientos rotacionales. Sin embargo, a pesar de que se ayuda de este mecanismo para evitar que hayan golpes, pues obviamente hay algunos milímetros de espacio entre el cerebro y el cráneo, que es una cavidad rígida y dura, en donde al generar impactos y choques van a ir provocando toda esta acumulación de efectos nocivos para el cerebro. No es raro encontrar que en ese efecto de aceleración y desaceleración nosotros podamos tener un golpe, por ejemplo, en la parte de atrás de la cabeza y cuando uno mira algunos estudios de imágenes, las lesiones cerebrales están en la frente y es porque el cerebro es empujado, digamos, en este caso hacia adelante y choca con los huesos de la frente y es ahí donde pueden haber más manifestaciones. Es decir, aunque el golpe haya sido en el cráneo, en el momento en el que el cerebro se sacude y va a chocar con el hueso frontal, es por delante donde uno va a encontrar esas manifestaciones. O, por ejemplo, viceversa, ¿verdad? Si nosotros tenemos un golpe
por delante, podemos tener también impactos atrás. Y eso obviamente que tiene algunas explicaciones anatómicas de las cuales vamos a platicar ahorita. Justamente estos aspectos anatómicos me interesa a mí mencionarlos sobre todo porque muchas veces podemos ver cómo fue el golpe, ¿verdad? Cómo fue justamente este golpe. Y eso nos puede ayudar a tener un juicio diagnóstico y clínico bastante pues afinado como para poder interpretarlo. Y sobre todo, y es bien común cuando uno está en las emergencias de los hospitales, que llegan las personas y dicen que sufrió un golpe en la sien, digamos, en esa parte temporal del cráneo. ¿Y por qué esta parte es tan importante y por qué debemos de analizarla nosotros de una forma bastante juiciosa? Pues porque esa parte en espesor del hueso es una región bastante delgada, el hueso es ahí muy fino, fácil de fracturarse y sobre todo porque por dentro del hueso pasa una arteria bastante importante en el cráneo, que es la arteria meningia media, y un desgarro de esa arteria puede provocar un sangrado arterial. ¿Y por qué es importante mencionar, digamos, como estas características de fisiopatología? Porque el sangrado arterial va a una fuerza bastante alta y entonces provoca sangrados importantes y pueden ser sangrados masivos que inclusive pueden llegar a provocar la muerte de un paciente si no se atiende de forma temprana o inclusive causar eventos pues bastante secuelas importantes y severas. Esta es una foto real de un paciente con una fractura de cráneo. Estamos viendo la parte interna del hueso, cómo se observan ahí las digitaciones impresas de las arterias y el trazo de la fractura. Y entonces una fractura que justamente cruza esa parte del hueso puede causar ese desgarro de la arteria y causar, pues obviamente, hemorragias importantes. Y eso, inclusive en la formación como neurocirujano, alguna vez tocó la experiencia de operar algún paciente que jugando fútbol recibió un codazo a ese nivel y pues obviamente tuvo una fractura. La fractura desgarró la arteria, como lo hemos mencionado, y necesitó una cirugía para poder tratar el coágulo sanguíneo. Y obviamente en esa diapositiva es una imagen por dentro del piso del hueso del cráneo, es decir, o el piso de la bóveda craneana. Y cuando nosotros vemos el cráneo por dentro, vemos que tiene pues ciertas elevaciones, ¿verdad? O ciertas prominencias óseas. Las más importantes es por delante, que es el ala menor del esfenoides, y por detrás la porción petrosa del hueso temporal, porque estas elevaciones pues obviamente dividen la base del cráneo, pero también funcionan obviamente como paredes rígidas en donde el cerebro puede chocar y al chocar pues obviamente lesionarse y provocar hinchazones y sangrados. En este caso vemos como un paciente que ha tenido un trauma de cráneo, este caso en particular no es por deporte, pero pues es un trauma de cráneo en donde el mecanismo de aceleración y desaceleración es prácticamente el mismo y vemos cómo esa área blanquecina que se observa hacia la derecha de la imagen, entre las referencias del hueso, eso es una contusión de sangre dentro del cerebro. Entonces estamos viendo pues obviamente una contusión hemorrágica cerebral que está provocando pues una alteración importante en el estado clínico del paciente. Cuando nosotros hablamos un poquito de epidemiología, siempre nos pasa que es difícil encontrar datos que sean propios de los países latinoamericanos. Siempre el subregistro o la poca publicación de esos números nos llega como pues a afectar. Pero obviamente pues sí tenemos referencias de otros países y por supuesto que las podemos contar. Hay algunos aspectos que para mí es importante como ir retomando y es de que cuando hablamos de la conmoción cerebral, estamos hablando de un tipo de lesión cerebral, es decir, el cerebro se ha dañado, el cerebro ha sufrido efecto ya traumático que no siempre va a provocar secuelas a largo plazo o secuelas permanentes, pero sí debemos hablar de que es un tipo de lesión cerebral. Y cuando uno mira la cantidad de reportes, de datos, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos hablando de millones
de conmociones cerebrales asociadas a actividades deportivas o recreativas. Y entonces son cifras nada despreciables, ¿verdad? Digamos, estamos hablando inclusive más allá de 3 millones de casos en donde se ha documentado una conmoción cerebral secundaria a un trauma de cráneo asociado al deporte o alguna actividad recreativa. No estamos hablando de las personas que se lastiman el cráneo por estar haciendo deporte, sino estamos hablando en donde ya se ha diagnosticado una conmoción cerebral. Entonces es una tasa altísima, digamos, es una incidencia alta de este tipo de lesiones. Y se estima que aproximadamente 9% de las personas que tienen lesiones deportivas pueden tener secuelas secundarias a una conmoción cerebral. Es decir, una de cada 10 personas que tiene un golpe en cráneo, pues obviamente va a tener digamos, una secuela secundaria. La gran mayoría de las conmociones usualmente se recuperan completamente, sin dejar ningún tipo de secuela. Sin embargo, si no se diagnostican a tiempo o no se les da el tratamiento necesario, pueden causar déficit severo y permanente desde el punto de vista neurocognitivo en las personas. Así es de ahí la importancia de por qué tenemos que pues conocer el tema, obviamente, quienes estamos relacionados en el tratamiento de atletas y de personas, digamos, que practican algún deporte. Ya mencionábamos al inicio un poquito de la charla, pero por supuesto de que sí hay deportes en donde está documentado ya con una evidencia importante, una evidencia nivel B, de que tienen un mayor riesgo de padecer una conmoción cerebral. Los 4 deportes en donde se ha logrado diagnosticar eso, pues es el fútbol soccer, el fútbol americano, el hockey y el rugby. Sin embargo, hay una lista de otros 16 deportes más para hacer un total de 20 que obviamente tienen un mayor riesgo de tener un trauma de cráneo o una conmoción cerebral relacionada al deporte. Dentro de ellos se puede mencionar el ciclismo, posiblemente el boxeo, en donde está totalmente diagnosticado, la equitación también, deportes de invierno, por ejemplo, esquí, todos ellos también tienen un mayor riesgo. El baloncesto no está exento de estos riesgos. La gimnasia, que aquí en Guatemala pues, hay una gran población que hace gimnasia rítmica o gimnasia olímpica, también tienen un mayor riesgo de tener, obviamente, alguna conmoción cerebral relacionada al mismo deporte. Respecto al género, no hay alguna diferencia significativa, tanto hombres como mujeres están expuestos al mismo riesgo de padecer una conmoción cerebral, obviamente mientras se practiquen estos deportes. El antecedente de una conmoción cerebral previa es un factor de riesgo sumamente significativo para lesiones subsecuentes, y era lo que platicábamos al inicio de la charla, en donde hay un efecto acumulativo en cada uno de los eventos que pueden causar conmoción cerebral. Es decir, aquel paciente que tiene un golpe de cráneo y que nosotros llegamos a hacer el diagnóstico de una conmoción cerebral, va a tener un mayor riesgo de una segunda, de una tercera o inclusive una cuarta, y ese efecto acumulativo es el que empieza a ser el principal factor de riesgo para los efectos pues obviamente ya más crónicos y permanentes del trauma de cráneo. Y obviamente que hay un análisis importante que también la Academia Americana de Neurología ha hecho respecto al equipamiento que nos puede proteger. Y por supuesto de que los cascos han sido los más analizados, sobre todo en los 3 deportes de equipo más importantes como puede ser el rugby, el fútbol americano y el soccer. Y a pesar de que se ha visto de que el uso de cascos sí disminuye de forma efectiva el riesgo de una conmoción cerebral, no lo elimina. Eso significa que aunque nosotros estemos protegidos, no vamos a poder eliminar al 100% el riesgo de tener nosotros una conmoción cerebral. Respecto a la edad, al nivel de competencia, a la posición de juego,
no hay diferencias significativas de acuerdo a lo que la Academia Americana de Neurología sugiere. Sin embargo, hay otros aspectos en la literatura en donde menciona que las personas jóvenes y los pacientes jóvenes tienen un mayor riesgo de sufrir una conmoción cerebral y en donde, pues obviamente, algunas posiciones de juego, sobre todo en estos deportes de equipo y que tienen de contacto, sí hay alguna predilección de quienes reciben una mayor cantidad y una mayor carga de trauma para sufrir una conmoción cerebral. Perdón. Y esto me parece que es de los aspectos más importantes de que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder nosotros hacer un diagnóstico ya basados en protocolos estandarizados. Hay signos y síntomas. Vamos a hablar primero de los signos, que es aquellos aspectos que nosotros sí podemos ver, y después vamos a hablar de los síntomas, que es aquello que el atleta nos va a referir. Obviamente, aspectos importantes como los cambios de la conducta o la personalidad, la mirada perdida o confundida, que eso es algo que nosotros frecuentemente podemos ver, inclusive en transmisiones por televisión de los deportes, ¿verdad? Como aquellas personas que tienen algún golpe y quedan con la mirada desorbitada, pues obviamente ya son signos que nos deben de llevar al diagnóstico de que obviamente ese golpe o ese trauma de cráneo provocó una conmoción cerebral, es decir, ya una lesión cerebral. Hay algunos cambios del equilibrio o de la coordinación. Sobre todo puede haber algo que conocemos como bradilalia o bradisiquia, es decir, aquellos pacientes que tienen una respuesta lenta o un proceso de respuesta lento ante las preguntas que el examinador puede estar haciendo. Estos pacientes, pues también ese signo es diagnóstico de una conmoción cerebral. La desorientación en tiempo, espacio, lugar, eso es algo bien característico que nos va a dar el diagnóstico de una conmoción cerebral y es tal vez de los signos más importantes a tener en cuenta. La pérdida de la conciencia como tal, sobre todo porque cuando vayamos a revisar la conducta a tomar cuando hay algún trauma que genera conmoción, pues la pérdida del estado de la conciencia es un indicativo inminente de que el paciente debe ser trasladado a, a un lugar de emergencia, es decir, a un centro de atención de emergencia hospitalaria, en donde pues obviamente los facultativos y los expertos en el tema puedan analizar e inclusive hacer algunos estudios de diagnóstico de los cuales vamos a hablar posteriormente. La pérdida de la memoria también es importante, puede ser antes del mismo periodo del trauma o inclusive después. El habla confusa, los vómitos, sobre todo en aquellos traumas, digamos, generados a altas velocidades o por alta velocidad, en donde podemos estar nosotros sospechando que sí hay una lesión neurológica aguda, como algún hematoma intracraniano, o entonces los vómitos van a ser también uno de los signos que nosotros debemos de estar, digamos, buscando. ¿Qué hay respecto de los síntomas? Pues obviamente el mismo atleta o la misma persona que ha referido el síntoma pues, nos puede dar, pues obviamente, luz respecto a, a lo que está sintiendo. Y por ejemplo, visión doble borrosa, mareos, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse y náuseas, son signos que son síntomas que nos van a hacer diagnosticar de que este paciente ha tenido pues justamente una conmoción cerebral. La confusión también y sobre todo esta dinámica del sueño, ¿verdad? Obviamente pueden sentirse mucho sueño o problemas para dormir y aquí es importante poder mencionar algo, sobre todo para aquellas personas que no son, que no son médicos, ¿verdad? Y que me decía Fernando que nos acompañan también licenciados del deporte. Ese concepto del sueño, de dormirse relacionado al trauma de cráneo es bien importante poderlo comentar. De hecho, hace algunos días me tocó evaluar un niño que había tenido una caída, en este caso no relacionada al deporte, pero obviamente esa preocupación de ver de que se concibe que el paciente se duerma o que se quiera dormir va a empeorar el curso de alguna lesión cerebral que pueda existir.
Yo siempre comento lo siguiente. Aquel paciente que tiene una lesión cerebral importante va a ser incapaz de mantenerse despierto y es por eso de que va a entrar probablemente en un sueño. Sin embargo, no significa de que el sueño per se eh, vaya a empeorar alguna lesión cerebral que el paciente tiene. Es decir, pues obviamente un paciente con una lesión cerebral no va a poderse mantener despierto, pero aquel paciente que no tenga una lesión cerebral y que se quiera dormir, no se va a empeorar solo por el hecho de dormirse, ¿verdad? Entonces, este aspecto siempre me gusta poderlo explicar justamente por ese concepto, ¿verdad? De querer mantener a un paciente despierto, pero no necesariamente es de que el sueño realmente lo vaya a agravar, sino que obviamente el paciente que está con sueño es porque tiene una lesión cerebral que necesita una atención inmediata en un sistema hospitalario. Em, y obviamente, aunque la mayoría de signos y síntomas que se presentan luego de una conmoción cerebral se presentan inmediatamente después de la lesión, es decir, en los siguientes segundos o instantes, pues obviamente es probable de que estos síntomas o signos no aparezcan tan rápido, sino que aparezcan en los minutos siguientes o en las horas siguientes. De hecho, parte de los protocolos de evaluación indican de que uno debe estar, por lo menos al inicio, cada 5 minutos, estar evaluando al paciente para ver si no se genera algún síntoma, algún signo que nos esté poniendo de alerta de que el paciente ya está, pues obviamente con un daño o una lesión cerebral. Vamos a hablar de la clasificación y sobre todo la clasificación nos ayuda porque eso nos da las pautas de cómo podemos reaccionar pues obviamente en un futuro. Y vamos a tener, obviamente, las clasificaciones casi siempre en tramo de cráneo son leve, moderado y grave. Cuando nosotros hablamos de una lesión leve, estamos hablando de una confusión que puede ser transitoria, sin pérdida del conocimiento y que sobre todo se solucionan los síntomas en menos de 15 minutos. Ese paciente que se considera leve tiene un bajo riesgo, obviamente, de tener secuelas mayores o realmente un daño cerebral importante. Aquellas personas que tienen, digamos, una conmoción cerebral moderada, que son pacientes que han tenido pérdida del conocimiento menor de 5 minutos o una amnesia postraumática mayor de 30 minutos, o que sus síntomas duran un poquito más, dependiendo los sistemas que uno esté utilizando para clasificarlo, pues obviamente van a tener un estado ya moderado de una conmoción cerebral y a partir del estado moderado y del estado grave, todos estos pacientes deben de recibir atención especializada para poder asegurar de que el paciente no va a tener algún daño cerebral que sea, pues obviamente, que requiere mayor cuidado. Inclusive la decisión, obviamente, de hacer ya estudios de diagnóstico, como por ejemplo una tomografía axial computada o una resonancia magnética cerebral. Y, pues obviamente, los traumas graves, cualquier disminución del estado de conciencia se considera ya como una conmoción cerebral grave y como mencionábamos en el cuadro donde mirábamos pues obviamente los signos y síntomas, una alteración del estado de la conciencia es inequívoco de que la conducta a seguir es traslado a un centro de atención de emergencia hospitalaria para este atleta. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico realmente de si el paciente tiene, pues obviamente, una conmoción cerebral? Dentro de la literatura se mencionan varios test, varios esquemas. Obviamente, la mayoría de ellos evalúan los signos y síntomas de los cuales hemos platicado. Y sí se tiene digamos, con un buen nivel de certeza de que el tener estas escalas ya predeterminadas ayudan a una buena evaluación y a un buen diagnóstico de aquel paciente de que ha tenido un trauma de cráneo. No hay una escala o un instrumento de evaluación que sea, digamos, el gold estándar o el estándar de oro que se utilice a nivel mundial, pero obviamente que hay algunos que se mencionan más. Sin embargo, es bien importante mencionar que ningún puntaje, digamos, ninguna prueba ni ningún puntaje de estas escalas nos va a dar el diagnóstico de una conmoción cerebral. Realmente el diagnóstico es en función del estado clínico, con los signos y síntomas que ya hemos platicado,
Y obviamente cuando hay lesiones cerebrales mayores, pues obviamente si hay alguna anormalidad estructural en los estudios de imágenes que se puedan hacer. Sin embargo, pues obviamente estos, digamos, estos medidores de escala nos ayudan a hacer un buen diagnóstico. Y sobre todo, es importante que en aquellas personas que son, digamos, técnicos, digamos, entrenadores de atletas, o por ejemplo los médicos que están en, pues obviamente al cuidado de estos atletas, debiésemos de pasar estos test sin necesidad de que haya un trauma, porque entonces nosotros vamos a saber como el estado basal ante lo cual podemos comparar después los resultados en dado caso el paciente tenga posiblemente un trauma de cráneo que requiera evaluación y atención. Y pues digamos, este es el instrumento que se recomienda de la Sociedad Americana de Neurología y pues obviamente evalúa aspectos pues bastante puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, la orientación con preguntas como ¿qué meses soy? ¿Qué día soy? ¿Cuál es tu nombre? ¿En dónde estás jugando? ¿Qué estabas jugando? Digamos, este tipo de preguntas nos van a ayudar a evaluar obviamente el estado de orientación que tiene el paciente. ¿Verdad? Ahí se le pueden hacer preguntas respecto a fechas importantes o inclusive de personas que lo han acompañado. También obviamente el mismo test nos lleva y nos da las herramientas para poder evaluar la memoria. Y pues obviamente en esta evaluación de la memoria se le da a la persona una serie de palabras, el cual pues esta persona después de algún tiempo tiene que repetirlas en el mismo orden que uno tiene, ¿verdad? No hay palabras buenas o palabras malas, ¿verdad? Simplemente se le da una lista de palabras para que las repita. Obviamente la capacidad de los recuerdos, ¿verdad? Y de que no tenga amnesia, la movilización de las extremidades, obviamente que movilice cada una de las 4 extremidades, sobre todo porque la imposibilidad de poder hacer alguna de movilizar alguna de las extremidades es un signo de un daño neurológico que puede ser severo, no solamente cerebral, sino que también, digamos, de trauma espinal, ¿verdad? O de médula espinal. Sobre todo pacientes que pueden tener caídas de caballos, ¿verdad? Quienes practican equitación o gimnastas que pueden tener caídas de altura y que pueden tener esas flexiones, hiperflexiones o hiperextensiones de la columna vertebral a nivel cervical y que puede traducirse en lesiones neurológicas pues bastante importantes, ¿verdad? Y pues obviamente aspectos como detalles de la concentración. Digamos, estos son instrumentos que uno puede tomar en cuenta para tenerlos digamos, a la mano. Y obviamente tocará, y ahí parafraseando a un buen amigo, tropicalizarlos, ¿verdad? Digamos ya, pues obviamente adaptarlos a nuestra realidad y poderlos tomar en cuenta eh, para las evaluaciones cuando así sean necesarios. ¿Qué debemos hacer si estamos ya ante un atleta que ha tenido una conmoción cerebral? Pues bueno, recordando la clasificación que hemos hecho, digamos, de las conmociones leve, moderado y severo, ahí, perdón por el error en la diapositiva, el anaranjado es moderado, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. En el leve, pues obviamente en todos los casos, la recomendación es que el paciente, que la persona, el paciente en este caso, que ya tiene una conmoción, debe de retirarse de la actividad deportiva. Definitivamente no se puede continuar. Hay que evaluarlo cada 5 minutos para determinar si tiene algún síntoma de conmoción cerebral, ya sea síntoma o signo, desorientación, pérdida de la memoria, náuseas o vómitos. Y pues si la persona después de esta observación no manifiesta ningún signo y ningún síntoma, pues esta persona podría reintegrarse nuevamente a la actividad deportiva. ¿Qué pasa cuando es un trauma moderado? Pues obviamente la persona debe retirarse de la actividad deportiva
se prohíbe por completo que se reintegre, es decir, ya una persona que tiene un grado moderado de una conmoción cerebral no puede regresar a las actividades deportivas ese día. Debe pues obviamente ser evaluado en busca de los signos y síntomas que nos puedan dar signos de alarma. Y sobre todo, como mencionábamos, a partir de este grado, ya el atleta debe ser evaluado por un médico especialista, el cual va a dictaminar si es necesario hacer estudios de diagnóstico, como por ejemplo puede ser una tomografía o una resonancia cerebral. Y el paciente podrá regresar a las actividades después de una semana de estar ausente de síntomas. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que tienen un trauma grave? Es decir, y recordemos en la clasificación que los pacientes ya con una conmoción cerebral grave es porque ya tienen alteración del estado de la conciencia. Es decir, ya su estado de conciencia no es el óptimo y en la escala de Glasgow ya no tiene un Glasgow pues obviamente bueno de 15 puntos, sino que ya tiene una alteración más importante. Como lo mencionábamos, estos pacientes pueden tener asociados pues, traumas también de columna cervical, entonces debe de protegerse la columna cervical para el traslado. Es común que uno mire, sobre todo en deportes como el fútbol americano, que cuando hay un atleta que ha tenido una lesión importante, se protege la columna cervical junto con el cráneo para poderlo trasladar. Obviamente, el paciente debe de entrar a una exploración neurológica por un especialista y debe de ser internado para observación en un hospital. Obviamente, en este caso es mandatorio el hacer estudios de imágenes, cualquiera de los dos, tomografía y resonancia. Recordemos que por los mecanismos del trauma, en los traumas relacionados a deportes, la tomografía que nos permite una buena evaluación respecto a lesiones hemorrágicas nos va a ayudar, sobre todo para aquellas lesiones que son agudas. Mencionábamos las hemorragias, hematomas subdurales, epidurales, hemorragias subaracnoideas o fracturas, pero también las lesiones de aceleración y desaceleración que provocan una lesión más difusa en el cerebro puede ameritar de que tengamos que realizar una resonancia magnética. ¿Qué hay acerca de las consecuencias neurológicas? Yo creo que este es uno de los puntos más importantes y como mencionaba, es uno de los aspectos más mediáticos hoy por hoy respecto al trauma relacionado a deportes, sobre todo por esas consecuencias devastadoras que se ven no en el trauma agudo, sino que se ve inclusive años o décadas después de estar expuestos a traumas repetitivos. Este artículo es una literatura bastante interesante en donde pues obviamente nos demuestra que la acumulación de los golpes va teniendo trastornos cerebrales acumulativos y sobre todo que pueden manifestarse desde el punto de vista neurocognitivo, ¿verdad? Algo que es importante es de que en toda la literatura que nos está apoyando ahorita respecto a este tipo de efectos cerebrales a largo plazo, hay aspectos que son importantes en donde muchas veces no es posible diagnosticar mediante alguna imagen las consecuencias cerebrales que están pasando en el cerebro del atleta que está expuesto a múltiples traumas. Es decir, que podemos tener tomografías cerebrales normales, podemos tener resonancias magnéticas cerebrales normales en donde no se va a ver absolutamente ninguna normalidad, mientras que desde el punto de vista microscópico se están dando varias alteraciones en la estructura de los pequeños filamentos cerebrales. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esta información mediática, que vamos a hablar específicamente de la película protagonizada por Will Smith, este equipo médico se da cuenta de los trastornos cerebrales hasta hacer autopsias a aquellas personas
que han tenido procesos neurodegenerativos y que casualmente empiezan a tener un factor en común, que es que son jugadores de fútbol americano, ¿verdad? De la NFL. Entonces, se empiezan a dar cuenta, pero hasta que logran hacer las autopsias en estas personas. Entonces, así es como se ha logrado documentar, eh, por ejemplo, en el fútbol americano. Claro que esto ya se había documentado previamente en deportes como el boxeo, ¿verdad? Y en estos traumas mucho tiempo atrás, pero ahora se sabe de que no solamente pasa en estos deportes, sino que también en muchos otros, y de que definitivamente tenemos que estar nosotros eh, atentos a ello. Y sobre todo las consecuencias devastadoras, porque el paciente que entra en alteraciones neurocognitivas no vuelve a ser la misma persona y tiene una disrupción completa en su interacción y labor social, que la persona no regresa a ser la misma de antes, y como mencionábamos, inclusive también con aumento de los riesgos de pensamientos suicidas, y que ha llevado inclusive documentados a personas, digamos, a tener decesos por esa área. Y pues obviamente el término de la encefalopatía crónica postraumática, que es el término concreto de estas anormalidades, pues obviamente es fruto de la acumulación de los traumas múltiples acumulados durante un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Y como mencionábamos, pues obviamente es un diagnóstico que difícilmente vamos a poder hacer en vida del paciente, pero que este conocimiento es súper importante, porque entonces vamos a poder interpretar eh, todas las sugerencias médicas y todas las pautas médicas en aquel paciente que ha tenido ya una conmoción cerebral relacionada al deporte. ¿A qué me refiero específicamente? Cuando nosotros vamos a tener que decidir que un paciente debe de dejar el deporte, y cuándo realmente va a poder reintegrarse a esa actividad. Entonces, a estar bastante ajuiciosos, sobre todo en aquellos pacientes que ya han tenido más de un evento de conmoción cerebral, y sobre todo transmitirle a este atleta que está teniendo ya el primer evento, de que debe de tomarlo ya como un antecedente en su futura vida deportiva. Sobre todo porque en la repetición de los eventos están las secuelas más devastadoras, y sobre todo la decisión de que abandone el deporte. Algo que es importante, y lo quise plasmar en una única diapositiva, es de que obviamente cuando empezábamos la plática teníamos en una diapositiva los dos tipos de lesiones, los agudos y los crónicos. Los agudos pues obviamente van a tener menos secuelas, y los crónicos van a ser las que más secuelas devastadoras van a tener. Obviamente la conmoción cerebral, que es un evento totalmente agudo, es una lesión cerebral, pero que va a pasar temporalmente, y sobre todo puede mejorar casi sin dejar secuelas. Mientras que las lesiones relacionadas a las encefalopatías crónicas son totalmente irreversibles. No hay forma de curarlas, ni hay una forma de cambiar el curso. Ya cuando esta entidad se da por los traumas múltiples, es irreversible. ¿Cuándo retornar a la actividad? Es decir, ¿cuándo vamos a poder nosotros pensar en el que ya un atleta que ha sufrido una conmoción cerebral puede retornar ya, digamos, a una actividad, digamos, mayor? Es tan positiva solo para tener en mente los niveles de evidencia respecto a la información científica que hay. Y la mayoría de recomendaciones son nivel B, es decir, no son nivel A, pero tienen una fuerte sugerencia científica de asertividad. El atleta, pues definitivamente puede retornar a las prácticas deportivas hasta que la conmoción cerebral esté resuelta. Eso significa, obviamente, que no debe de tener absolutamente ningún síntoma. Y sobre todo, que debe de estar sin síntomas en ausencia de medicamentos. Eso es bien importante, porque obviamente muchos pacientes pueden experimentar dolores de cabeza, mareos, y estar aliviados con medicamentos. Sin embargo, la sugerencia de los protocolos es de que el paciente debe estar sin síntomas
hasta, digamos, sin necesidad del uso de medicamentos. En ese momento ya el paciente puede regresar a una actividad deportiva. Definitivamente que los test que nos ayudan a evaluar el estado clínico de los pacientes nos ayudan a saber realmente si la conmoción cerebral se ha resuelto. Recuerden que mencionábamos de que un puntaje no necesariamente nos va a hacer, digamos, un diagnóstico, pero sí los test nos ayudan, como mencionábamos, a hacer un test en línea basal, es decir, en un deportista, una persona que no tiene ningún síntoma, para después poderlo comparar y luego nuevamente tomar estos test y estos instrumentos para poder evaluar y saber si ya sus síntomas están completamente resueltos. Y en aquellos pacientes que tienen obviamente una conmoción cerebral de moderada a grave, debe de haber una evaluación neurocognitiva en donde se asegure que el paciente está totalmente recuperado de la conmoción cerebral para poder reintegrarse a las actividades deportivas. Algo que es bien importante es de que definitivamente que toda la evaluación que una persona que ha tenido un trauma de cráneo, bueno, ahorita voy a hablar de trauma de cráneo en general, pero toda persona que ha sido expuesta a un trauma de cráneo debe de ser evaluada por un especialista y que pueda tomar esas decisiones clínicas y médicas que el paciente va a necesitar. Y obviamente la persona el que ha tenido un trauma relacionado al deporte de igual forma. Y sobre todo estas evaluaciones neurocognitivas que muchas veces en la práctica real nos apoyamos de los neuropsicólogos o de los neuropsiquiatras para poder saber que un paciente está totalmente repuesto. Lejos de apresurar el regreso o el retorno a la actividad deportiva, yo considero de que hay que tomarse el tiempo y muchas veces, como lo mencionamos en los protocolos y ya en la práctica lo podemos ver, no es un regreso tan pronto como a veces uno quisiera. Con algún colega nos tocó atender hace un par de años a un jugador profesional de fútbol que tuvo un evento en un partido y tuvo una crisis convulsiva relacionada al trauma. Este atleta estuvo cerca de 2 semanas con síntomas hasta que al final pudo recobrar su estado basal clínico y poder regresar a la actividad. Así es de que esta evaluación por los especialistas es bien importante y en la mayoría de las veces debe ser una evaluación multidisciplinaria, en donde evidentemente cada especialista va a ir aportando lo mejor para tomar las decisiones apropiadas de cuándo la persona se puede reintegrar. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos estos eventos repetitivos, verdad? Digamos, estos eventos que van a generar una acumulación en el efecto nocivo para el cerebro. Pues bueno, cuando nosotros tenemos un paciente que está teniendo ya conmociones repetitivas, pues obviamente si tenemos un segundo evento de una conmoción y este segundo evento es leve, la indicación y los protocolos es sugerir una semana de reposo y que esté sin síntomas tanto en el reposo como en alguna prueba de esfuerzo. Hasta ese momento podría recomendarse el regreso a la actividad competitiva. Si la segunda conmoción es de moderada a grave, lo que se sugiere es de que el paciente debe pasar un mes sin síntomas, tanto en reposo como al esfuerzo, y tener estudios de imágenes cerebrales normales, tomografía o resonancia, de acuerdo a lo que el médico considere. Y en los casos como el que mencionaba previamente, en donde hubo un evento convulsivo, pues obviamente un electroencefalograma para ver el registro eléctrico del cerebro también sería pertinente tomarlo en cuenta para decidir cuándo la persona puede reincorporarse, digamos, al deporte. Cuando es un tercer evento, digamos, de conmoción, digamos, en el mismo año o en la misma temporada,
Si es leve, pues obviamente debe de estar apoyado el, el regreso mediante estudios de diagnóstico, ya sea la tomografía o la resonancia, en donde no hay lesiones mayores. Y si es ya un tercer evento moderado o grave, se debe de eliminar por completo digamos, el deporte en esta persona, ¿verdad? Es decir, debe de interrumpir de forma absoluta la práctica de deportes, sobre todo la práctica de contactos. Y ahí sí, la prohibición y sobre todo hacer este tipo de prohibiciones en donde se está cambiando un estilo de vida, sobre todo en aquellas personas que son, digamos, deportistas profesionales o de alto rendimiento, sí debemos de ser bastante estrictos, ¿verdad? Y sobre todo apegarnos a los protocolos en donde la indicación debe de ser, pues obviamente, la prohibición del... Claro está que, como hemos mencionado, no todos los traumas son, digamos, en deportistas profesionales o en deportistas de alto rendimiento. Ahora también hay muchos, eh, muchos traumas en deporte amateur e inclusive cuando uno revisa las muertes por traumas relacionadas al deporte, eh, sobre todo en eventos de discapacidad relacionadas al fútbol americano o muertes en boxeadores, se dan más en el deporte amateur y la conclusión es de que es seguramente por que los protocolos no están bien instaurados y no se siguen de buena forma y los equipos de protección también no son los óptimos como puede ser en el deporte profesional. Pero obviamente, ya sea en el deporte amateur o en el deporte profesional, tener estas pautas, pues digamos, presentes para saber cuándo el paciente puede ir retornando a su actividad. Al inicio mencionaba que casi siempre que hablo de cerebro, de trauma, empiezo con esta diapositiva. Y no puedo terminar, digamos, de tocar este tema sin hablar de lo siguiente. Desafortunadamente, cuando uno habla de trauma de cráneo, debemos de tener presente términos que son bien importantes y es lo que se define como lesión cerebral primaria y lesión cerebral secundaria. ¿Cuál es la diferencia de estos dos síntomas? La lesión cerebral primaria se refiere a aquel daño cerebral que el mismo trauma provocó en el momento de sufrirse. Es decir, el impacto, la fractura, el hematoma, la misma conmoción. Eso es algo que no podemos ya eliminar, es decir, no podemos retroceder el tiempo y evitar ese trauma. Pero está también la lesión cerebral secundaria. La lesión cerebral secundaria es toda la cascada de eventos cerebrales que suceden por inflamación, sobre todo, por disminución del riego sanguíneo y del aporte de oxígeno que sucede al cerebro, y que eso tiene una estrecha relación con el diagnóstico y el tratamiento adecuado de los pacientes. Es decir, un retraso en el diagnóstico o un diagnóstico no bien afinado y un retraso en el tratamiento de los pacientes que tienen lesiones que necesitan una atención médica de urgencia provoca que esta lesión secundaria sea mayor y en muchas oportunidades esta lesión secundaria termina siendo peor que la lesión primaria sufrida. Entonces, tenemos que entender nosotros estos términos para poder simplificar lo que es el trauma de cráneo. ¿Y cómo podemos simplificar? Pues evidentemente, como hemos hablado de la lesión cerebral primaria, no lo podemos evitar, es prevención. Sobre todo la prevención en el trauma de cráneo es lo que nos va a dar la mejor pauta. Como decimos a veces en buen chapín, a golpe dado ya no hay quite. Y entonces lo que mejor podemos hacer es prevenir. ¿Y cuál es la mejor forma de prevenir? Tener el conocimiento, saber exactamente ante qué nos podemos enfrentar cuando hablamos de conmociones cerebrales o de trauma de cráneo, conocer los protocolos, saber cómo diagnosticar, cómo reaccionar y a partir de ahí tomar las mejores decisiones para el tratamiento. Y también cumplir una función educadora que puede empezar desde casa con nuestros chicos, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros cercanos, de las precauciones que deben de tomar respecto a la prevención de trauma de cráneo
en todas las actividades deportivas y recreativas que ellos estén haciendo, hasta, pues por supuesto, si tenemos ya profesiones más cercanas como ser entrenadores, coach de algún equipo o algo, también transmitirles todas estas pautas, protocolos, información y conocimiento a todo nuestro equipo de trabajo para que, pues obviamente, todos podamos reaccionar de la mejor forma cuando estemos expuestos a algún trauma de este tipo. Así es de que la prevención debiese de ser nuestra piedra angular y pues obviamente si fallásemos en la prevención, no por voluntad, sino porque el riesgo existe, tal como lo mencionábamos en las primeras diapositivas, pues obviamente tener en cuenta los protocolos de cómo diagnosticar, cómo reaccionar y cómo tratar a todos estos pacientes. En esencia, pues eso es lo que quería transmitirles. Un tema muy interesante. Realmente hablar de trauma es fascinante. Hay, pues obviamente, muchos aspectos que uno quisiera conocer, quisiera transmitir. Pero pues este me parece que es un resumen bastante puntual para saber cómo actuar, cómo diagnosticar y cómo prevenir también el trauma en los atletas. Así es de que de momento pues en la presentación eso es todo. Fernando, no sé si quieres agregar algo o alguien del pleno. Muchas gracias, Víctor. No, de momento, no sé si alguien de la audiencia, yo tengo un par de preguntas o un par de comentarios, pero si alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta, ya sea por el chat o abrir el micrófono, pues este es el momento. ¿Alguna duda? Solo Fernando ya dejé de compartir. Te pregunto. Sí, 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 si querés deja Ok. de compartir. Si alguien tiene alguna Bueno, pregunta, no sé puede abrir cómo. su micrófono. Ok, muy buenas noches al doctor Cortés. Te preguntan desde Ciudad de México. Eh, en tu experiencia en Guatemala, ¿qué tipo de trauma craneoencefálico es el más frecuente? Bueno, digamos de que pues yo tengo una especialidad en neurocirugía, ¿verdad? Entonces, digamos de que si me voy a las personas que tenemos que atender desde el punto de vista neuroquirúrgico, yo diría que las fracturas de cráneo y los hematomas epidurales. Sí se ven hematomas epidurales, se ven hematomas epidurales fuertes, grandes, en donde pues se nos hace, eh, pues tenemos que correr para la resolución, ¿verdad? Las fracturas de cráneo pues también existen, ¿verdad? Sobre todo a nivel frontal. Cuando hay impactos frontales hay personas y pacientes que tienen senos frontales bastante prominentes y entonces las fracturas pueden llegar pueden ser más fáciles de sufrir. Digamos que en ese sentido yo diría que los hematomas epidurales y las fracturas de cráneo. Aunque por supuesto, digamos por mi especialidad, aunque por supuesto, si uno estuviese, digamos, como asesor médico, como entrenador de algún equipo o algo, evidentemente las conmociones cerebrales son más frecuentes, ¿verdad? Es decir, el evento traumático que sí provoca una alteración neurológica momentánea, pero sin necesidad de provocar daños estructurales a nivel cerebral. Pero pues eventualmente sí existen esas lesiones cerebrales que nos ponen a correr para la resolución, ¿verdad? Pero sin duda alguna, por estadística, la conmoción cerebral sin daño estructural tiene mayor frecuencia. Gracias, Víctor. Dos preguntas. La primera, creo que tendrías que hacer un pequeño resumen. Pregunta Juan Talas si estás en el campo del deporte, sos el entrenador, no tienes un médico, hay un trauma de cráneo. ¿Cuál sería como tu 1, 2, 3, tus pasos básicos a seguir? Y por otro lado, te dejo la segunda pregunta de una vez. La doctora Cáceres nos pregunta si aconsejas administrar corticosteroides
previo al traslado de estos pacientes con trauma craneoencefálico, aunque no estés tan seguro de qué tan grave sea la lesión. Y una última, perdón, si Ok, tus protocolos aplican de la misma forma para niños y adultos. ok. Ahora voy por pregunta. Bueno, digamos, si estamos en un campo de juego, tenemos un trauma y no hay médico, ¿qué podemos hacer? Bueno, digamos que tratando ahí como de ser muy puntual y de resumir. Lo primero, pues obviamente es evaluar a la persona, ver su estado de conciencia, digamos que esté orientado, que sepa quién es, que sepa dónde está, que sepa qué estaba haciendo. Uno puede ejecutar preguntas muy sencillas, cuál es su nombre, cuántos años tiene, quién lo acompaña, sabe dónde está, qué estaba jugando, digamos, hacer como un checklist en esa línea. Y sobre todo, preguntar sobre la movilidad de las extremidades, ¿verdad? Digamos, si puede movilizar los dedos de sus pies, si puede movilizar los dedos de sus manos. Algo que es bien importante es, por ejemplo, si nosotros vimos el trauma y vimos que puede haber una lesión de columna cervical, no se aconseja movilizar al paciente hasta que alguien, digamos, que ya tenga más expertise lo pueda hacer, excepto que el paciente se esté ahogando, ¿verdad? Por ejemplo, que esté boca abajo y que no pueda respirar, pero de lo contrario, se aconsejaría yo no movilizarlo. Y pues obviamente ese sería como el screening inicial, ¿verdad? Como el mapeo inicial, ver síntomas. Obviamente, si nosotros ya pasamos del ver que esté consciente, alerta, que pueda movilizar sus extremidades, pues entonces ya uno puede preguntar cómo se siente, si se puede incorporar, si se puede sentar, y ya tratar de movilizarlo para poderlo movilizar. Ahora, si nosotros estamos ante un caso en el que tenemos una alteración de la conciencia, ahí sí debemos de llamar digamos, a un servicio médico de emergencia para que nos ayude, pues obviamente, al traslado y a la evaluación. Evidentemente que el primer objetivo en estos casos, pues obviamente sí que sería preservar una buena oxigenación, ya necesita pues obviamente ya conocimiento de primeros auxilios en donde pues necesitamos ahí justamente pues más recurso para poder ayudarlo, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues obviamente lo que primero mencionaba, esas preguntas, la movilidad, en lo que pues obviamente puede acercarse a alguien a, digamos, con un conocimiento mejor. Sin embargo, tal vez solo espero estar contestando de forma asertiva, pero para concluir, pues obviamente justo estos instrumentos que he mencionado de preguntas muy sencillas, nos ayudan y se puede formar, ¿verdad? Es decir, aunque no hayan médicos, se puede formar a los coaches, se puede formar a los entrenadores, inclusive al equipo técnico, a esta evaluación, sobre todo al tener una buena evaluación, vamos a saber si tenemos que ir a un hospital o no, ¿verdad? Entonces, sobre todo, la evaluación y el diagnóstico me parece que sería lo más importante y tener mucho cuidado con lo de los esteroides. No sé si ahí, Fernando. Sí, mira, La segunda pregunta era de los esteroides, los ¿sí? esteroides, tal vez solo te complementaría para los entrenadores. Nosotros en jerga médica solimos decir que el paciente está consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, de repente, cuando hablas con la persona que se golpeó, que tiene el trauma de cráneo, de repente quizá lo mejor sea eh, preguntar, ¿quién sos? ¿Dónde estás? Eh, y la fecha. Usualmente con esas tres cosas puedes decir que un paciente está orientado en las tres esferas. La segunda pregunta era lo del uso de esteroides. Me imagino si hay algún médico en el campo que tiene medicamentos, si puedo utilizar algún medicamento, pues dejemos solo esteroides, dejemos si hay algún medicamento que valga la pena utilizar en la atención primaria de los casos. Y la otra pregunta era si el protocolo aplica igual para población Niños y pediátrica y adultos. adultos. Ok. Respecto a los esteroides, una buena pregunta. Ya hace algunos años, eso ya no es tan reciente el estudio, pero hay un parteaguas
en los estudios randomizados respecto al uso de esteroides. El estudio tiene el nombre de CRASH. Es un estudio que se hizo en trauma de cráneo. Este estudio no es en trauma relacionado al deporte, pero lo voy a hacer referencia porque de ahí la sugerencia respecto a lo del deporte en sí. El estudio era un estudio multicéntrico, digamos, varios países también. Tenían planificado analizar 20,000 pacientes en donde se les están dando esteroides como tratamiento para el trauma de cráneo. Y cuando van 10,000 y algunos pacientes más, 10,021 más o menos, deciden detener el estudio porque ellos están documentando que, que los pacientes a los que se les está dando esteroides tienen una mayor morbimortalidad relacionada al trauma de cráneo. Entonces, este estudio fue un parteaguas en el uso de los esteroides. Obviamente la historia para llegar a ese estudio también es importante porque habían estudios de dosis únicas de esteroides, de dosis pequeñas, de dosis altas, de utilizar algún esteroide en particular, de utilizar alguno otro. Digamos que hay como una historia interesante de los estudios científicos a ese nivel hasta que terminen el crash, que obviamente ellos estaban dando dosis altas de esteroides, pero tienen que suspender el estudio porque quienes les están dando esteroides tienen mayor morbimortalidad. Entonces, a partir de ese estudio, las sugerencias de trauma cráneoencefálico, es decir, los protocolos de trauma de cráneo, indican de que no es sugerido el uso de esteroides como tratamiento para el trauma de cráneo. Así es de que, digamos, he querido explicar un poquito eso, porque yo en lo personal sugeriría que no debiésemos administrarlo. Es decir, no nos va a dar una mejoría significativa en la recuperación y el pronóstico del paciente. Más bien, si hay una evaluación clínica que sugiera que tenemos que ir a un servicio de emergencia de forma urgente, pues obviamente puede que hayan otro tipo de lesiones que necesiten resolución y que probablemente con el esteroide no lo vamos a lograr hacer, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería no lo sugeriría. Y respecto a la evaluación de los protocolos entre niños y adultos, estos protocolos se aplican pues obviamente también a jóvenes y a niños que están saliendo ya de la edad escolar, digamos de la primaria, sobre todo porque son pues niños obviamente que ya en la evaluación clínica uno puede documentar aspectos como los que mencionaba Fernando, respecto a estar orientados en tiempo, espacio y persona, ¿verdad? Entonces, pues obviamente este tipo de chicos ya pueden, pues digamos, responder a este tipo de preguntas de forma bastante coherente. Obviamente que cuando nos vamos a analizar trauma de cráneo en lactantes o en edad preescolar, pues obviamente hay protocolos distintos de evaluación neurológica. Sin embargo, pues no los he tocado, pues porque entendemos de que probablemente este sector de pacientes por edad, pues tal vez no van a estar practicando un deporte que los pueda poner en riesgo. Más que las caídas de las actividades recreativas normales, ¿verdad? De que pues, si juegan patines, patineta o algún otro tipo de cosas. En este caso, tal vez la sugerencia más importante es prevenir, como lo he mencionado, ¿verdad? Digamos, el uso de casco, digamos, un buen casco para esos niños, definitivamente nos va a ayudar a prevenir un trauma de cráneo mayor. Ahora, respecto a los pasos siguientes, prácticamente son los mismos, ¿verdad? Es decir, evaluación neurológica y luego de evaluación neurológica detectar aspectos de alarma, vuelvo a mencionar, alteración de la conciencia, náuseas y vómitos, que eso nos deben de hacer consultar inmediatamente a un servicio de atención hospitalaria. Ok, vamos a pasar, tenemos dos personas levantando la mano. Primero el doctor Gabriel Carballo y luego el doctor Julio Mota Pensabene. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, doctor, buenas noches. Solo para agregar, la verdad es que muy buena plática, doctor Trujillo. Felicitaciones, la verdad es que sí. Es un tema muy interesante. Estos pacientes, la verdad es de que el síndrome post-contusión crónico, la
la verdad es que es un tema que si alguien pudiera, o sea, si en algún momento pudiera investigar un poco más, es muy interesante la verdad, los cambios que estos pacientes puedan tener, incluso cambios, cambios de conducta, cómo ellos a la larga pueden incluso tener regresiones. Un paciente adulto puede tener regresiones a su adolescencia y comenzar a comportarse como un niño mimado en algún momento. Son cambios, la verdad es que es muy interesante desde el punto de vista psiquiátrico. Tal vez solo como para agregar, yo tengo entendido pues que la verdad es que en las charlas tenemos muchas personas que están participando y que no son médicos como tal, o algunos solo se dedican al deporte, hay licenciados en deporte, hay licenciados de fisioterapia. Tal vez valdría la pena el hacer énfasis en que cuando un niño o un deportista tenga un trauma craneoencefálico, es muy importante evaluar que este paciente persista con la cefalea o el dolor de cabeza, porque a veces el dolor de cabeza es como un signo temprano de alguna manifestación que más tarde pudiera desencadenar como una hemorragia o como algo que se pudiera agravar o complicar mucho. Tal vez cosas así bien puntuales en el examen físico que ellos tendrían que ver en el atleta, tendría que ser tal vez las pupilas, que no haya un cambio, de que una pupila esté más grande que la otra, tal vez de que el paciente no sea capaz de despertarse en el momento, o de que nosotros, pues, como decía el doctor Monge, estamos acostumbrados a consciente orientado en tiempo, espacio y persona. Así que hacer énfasis en eso, que el paciente no se despierte inmediatamente, que el dolor de cabeza esté empeorando, o que el paciente, no, o sea, nosotros podemos ver que en ese momento el niño o el atleta, el dolor de cabeza se está agravando, o que no se pueda concentrar en el campo de juego, que comienza a presentar debilidad o adormecimiento de algún miembro o de alguna extremidad, que su coordinación se vea que está más reducida. Tal vez en ese momento también habría la pena que ver que el paciente no esté confuso, que uno le pregunte, como decía el doctor Monge, quién sos, dónde estás, y esas cosas, que el paciente pues en ese momento sí sea capaz de responder a esas preguntas y hacer una evaluación posterior, que tal vez unos 10 minutos después, que no va a presentar vómitos, obviamente, como ya sabemos, signo de hipertensión intracraniana, los vómitos en proyectil, que no va a convulsionar. Creo que sería como demasiado obvio. La incapacidad de reconocer el lugar en donde se encuentra también es bien importante. Y yo creo que son cositas que sí valdría la pena que el entrenador, o el médico que está en ese momento, o la persona encargada las vigile mucho, porque son pacientes que hasta cierto punto podríamos agarrarlos en una etapa aguda y ser trasladados a una evaluación más especializada, realizar una tomografía o una resonancia. Porque sí, la verdad es que las consecuencias de un trauma craneoencefálico en los campos de juego o en una cancha, la verdad es que muchas veces son muy menospreciadas. Solamente. Perdón, gracias, Gabriel. Tal vez, Víctor, no sé si me... ¿Estás por ahí, Víctor? ¿Todavía estoy aquí, sí? Ok, perdón. Le dejo la palabra al doctor Julio Mota Pensaben. ¿Está por ahí, doctor? Doctor Julio Mota Pensabene, ¿lo tenemos por ahí todavía? Ok, en lo que aparece el doctor, te preguntan qué daños puede causar seguir con la actividad física al no seguir los protocolos de una conmoción cerebral. Perdón, Fernando, no te escuché bien. ¿Qué daños puede tener un atleta cuando sigue con la actividad física independiente, o sea, cuando rompe los protocolos y sigue con la actividad física? Sí, definitivamente que el mayor riesgo es el chance de tener conmociones cerebrales frecuentes, repetitivas e inmediatas. De hecho, si hay un paciente que tiene una conmoción cerebral, el chance de que en las siguientes 24 horas, si sigue expuesto a traumas, pueda tener, digamos, un golpe que genere mayor daño cerebral,
es más que obviamente si el tiempo persiste. Eso pues obviamente obedece a los mecanismos inflamatorios que se pueden ir desencadenando a nivel cerebral. Entonces el mayor riesgo, si no sigue las indicaciones, es de que puede tener una conmoción cerebral con traumas de menor intensidad, y eso va a provocar un daño cerebral pues obviamente más importante. Así es de que la indicación justamente de la suspensión de las actividades y seguir las indicaciones es evitar de que hayan daños acumulados por los mismos golpes a repetición. Muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que hoy sí ya no tenemos más preguntas. El doctor Mota creo que se salió en el ínterin en lo que estaba hablando el doctor Carballo, ya no lo volví a ver en el listado. Entonces no me queda nada más que agradecer a todos por su participación. Los mismos comerciales de toda la vida, pues ya son las últimas charlas, pero quien ha entrado por primera vez, si quieren que le pasemos el link de la próxima charla, puede mandar su número de teléfono por chat y lo agregamos al grupo, donde dicho sea de paso, posteamos también cada cierto tiempo el link de la página de YouTube donde tenemos todas las charlas. ¿Qué más? El día sábado tenemos la última charla, creo yo, a cargo de la doctora González. Vamos a hablar de deporte en la tercera edad. Y tengo pendiente en los siguientes días empezar a platicar con todos los profesores para ver si tenemos una última interacción que sea más que todo para una especie de evaluación, para resolver dudas, platicar algunos casos. Vamos a invitar a todos los maestros para tocar algunas dudas puntuales para que podamos, sobre todo a las personas que más participaron, extenderles algún tipo de reconocimiento por el curso. Víctor, excelente ponencia, agradezco mucho tu tiempo y tu paciencia y nada, no me queda más que desearte una feliz noche, agradecerte el tema. Yo voy a dejar el Zoom abierto unos 5 o 10 minutos por si alguien quiere poner sus datos y si Dios nos da vida, nos vemos el próximo sábado. Gracias, Víctor. Las gracias para vos, Fernando. Gracias a todos y un abrazo fraternal en esta época también. Bendiciones.